La primera medida es reconstruir lo que la derecha ha destruido a lo largo de estos 4 años. Han sido 4 años en los que se han acentuado las desigualdades, en los que se ha dejado a la intemperie a mucha gente, y lo primero sería atender a esa gente. Lo primero sería lo que hemos llamado un plan de acción urgente. Sería enfocar todos los recursos presupuestarios para atender a la gente más vulnerable. Hay 3 pilares sobre los que se construye el proyecto, sobre los que después, poco a poco, a fuego lento, despacio, se ha ido construyendo lo que es Xunta Aragonesista. En primer lugar, el aragonesismo entendido como el convencimiento de que hay que exprimir al máximo el autogobierno para acabar con la pobreza, para crear empleo, para que los jóvenes vuelvan, para acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. El autogobierno como instrumento para la justicia social, el autogobierno como garantía del estado del bienestar. En segundo lugar, la izquierda. Que haya más fuerzas políticas en las instituciones, en las Cortes de Aragón, en los ayuntamientos, es muy positivo de entrada, porque la sociedad aragonesa, afortunadamente, es una sociedad muy plural, es una sociedad diversa, y hasta ahora posiblemente no estaban bien representadas todas las opciones. Que haya más fuerzas es muy positivo. Eso va a provocar que sean necesarios gobiernos de pacto, y algunos lo ven como un problema. Yo, como aragonesista, que por lo tanto sé que Aragón es el país del pacto, aquí inventamos el pacto, y como hombre de izquierdas, que valoro muchísimo el pluralismo político, lo veo como una oportunidad magnífica. Yo estoy muy optimista, estoy convencido de que es posible el cambio político, que lo estamos tocando con la yema de los dedos, que tenemos que buscarlo, que la gente se tiene que implicar para hacer realidad ese cambio político. A mí me gusta decir que no iremos con líneas rojas a la negociación, sí que hacemos un llamamiento, y lo digo así de claro, nadie que se siente en esta silla te lo dirá así de claro, y queremos sentarnos con Partido Socialista, con Podemos, con Izquierda Unida, a hablar. Y no se trata de que acepten mi programa, como dicen otros, no. Se trata de que pongamos los programas encima de la mesa, los proyectos políticos, que negociemos las discrepancias, porque somos fuerzas diferentes, y que alcancemos acuerdos pensando en la gente. Yo llamo a los indecisos a que se decidan, a que se impliquen, a que tomen partido, a que voten, por supuesto, a que voten Xunta Aragonesista, porque somos la única fuerza que ofrece todo lo que estoy diciendo, que además de la izquierda, una izquierda moderna, no sectaria, pues es una izquierda pegada a Aragón y en la que aragonesizamos, adaptamos a Aragón las propuestas de la izquierda. Yo hago ese llamamiento a la esperanza, a saber que las cosas pueden ser mejores, pero hay que implicarse. De igual a igual. Lo que no puede ser que haya una relación de matón a persona que está pagando, no puede ser. Lealtad institucional, bilateralidad. Si se trata de hacer lo que dice el Estatuto de Autonomía, no han funcionado los foros de relación bilateral, la Comisión Bilateral básicamente no ha funcionado, no ha servido para nada. No ha habido negociación, ha habido imposición. Necesitamos un gobierno de Aragón que se plante frente a Madrid, que exija respeto, porque se trata de que la gente no se mate, en primer lugar, pero también se trata de hacer posible el desarrollo económico. Y es una vergüenza ver cómo están en Aragón las carreteras. Y somos los pagafantas, además, porque lo que hace la Comunidad Autónoma de Aragón es detraer recursos que deberían ir a la educación, a la sanidad, y los hace a través de convenios con el Estado, paga competencias y obligaciones del Estado. El primer paso es creérnoslo, saber que tenemos una capacidad de crecimiento, de desarrollo inmenso, saber que en Aragón podríamos hacer el mejor lugar del mundo para vivir, creérnoslo y ponernos manos a la obra. Y hemos tenido un gobierno conformista, que se ha limitado simplemente a aprobar. Yo no quiero un gobierno que apruebe, yo quiero un gobierno de excelencia, porque soy consciente de que vivimos en una comunidad autónoma de excelencia, si tenemos un gobierno que se lo cree.